de la cuarentena, las personas se mantienen en la casa y se dan cuenta que hay muchas cosas que tienen hace muchos años y que no usan, pero que siempre las tienen ahí, que son señales para que usted se dé cuenta que su casa es muy retro. Por ejemplo, un directorio telefónico. Las nuevas generaciones no tienen ni idea para qué servían ni cuál era la diferencia entre las páginas blancas, páginas amarillas y páginas verdes. ¿Ustedes se acuerdan para qué era? ¿Cuál era la diferencia? Para buscar números de teléfonos, teléfonos, ¿no? Oiga la otra. Pero tenían unas diferencias. ¿Quién se gana la manzana hoy? Unas eran para comercio. ¿Para comer? Las No, páginas Chirly, blancas no. eran los teléfonos de las personas, digamos, de los teléfonos privados, pues, de casas. Particulares, sí. Los amarillos eran los comerciales, efectivamente, y los verdes eran para pedir marihuana. ¿En serio? Yo no tengo ni idea, Piratica, ¿para qué eran las verdes? Bueno, las blancas eran, como dice Loquillo, efectivamente, sí señor, personas particulares, los números normales de las personas, era el directorio como más gordo. Sí. Y luego venían unas páginas que eran las famosas páginas amarillas, que en las páginas amarillas pues había todo el comercio, y las verdes eran para hoteles. Hoteles, vea, pues no tenía Sí. ni idea. Ni Entonces idea. ahí salía toda la hotelería. Ahora la gente busca pues por Hoteles y internet y plazas de todo, vicio. pero se usaba para eso. ¿Qué otra Entonces, cosa? Si usted tiene directorios de esos porque su casa es muy retro. Por ejemplo, si usted tiene un despertador de cuerda, es porque su casa es muy retro. De esos Las que nuevas tenían generaciones, palanquita que uno hacían ¿Ustedes? enroscaba. sí, de esos que tienen como un gallito. ¿Ustedes no tuvieron? Claro que Usted, ese el gallito que hace tic, 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 y uno no podía dormir por escuchar ese gallito tic, 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 es verdad. comiendo maíz. Ese gallito hacía ruido y no dejaba dormir. Aunque las nuevas generaciones LGTBI pensarán que un despertador de cuerda es ese el que despierta a la que no es loca. Pero no. Lo que dice Boyacomán es muy cierto, Boyaquito. Ese gallo era Sí, más aburrido. esa Era alarma, único- esa alarma despertaba a todo el barrio, todo el mundo. Ya tiene que levantarse, o José decía. No, y aparte de eso, Boyaco, que, es que- ese ring, pero así poderoso que temblaba la mesa. Y como generalmente las mesitas de noche de nuestros papás tenían un vidrio, eso temblaba al doble. Era como ring, y eso pegaba Boyaquito. durísimo. Pero es que ¿quién va a poder dormir con un gallito al lado, no? Dios Por mío. ejemplo. Ustedes duermen con él, Siga. pero no lo usan. Por ejemplo, Es verdad. otra cosa que le indica que su casa es muy retro es si usted tiene fruticas de imán en la nevera. Aunque con esta crisis, las únicas frutas que tienen en la nevera son esas que traen un imancito. Pero si usted tiene de esas pegadas en la nevera, fruticas todavía, su casa es muy retro. Por ejemplo, otra cosa que usted también puede tener y que eso demuestra que su casa es muy retro es un equipo de sonido con casetera. Sí. Muchos no tienen ni idea cómo se usaba el cassette ni lo que le tocaba a uno devolverlo con un lápiz o un esfero, ¿no? Pero y con el dedito, Sí, a mí y me que- tocaba con el dedito meñique devolverlo porque ni esfero ni lápiz con el dedito. No, yo a mí se me hace que todavía usa el dedito. Pero no para devolverlo, ¿sabe? Sino para meterlo. Y finalmente, usted descubre que su casa sí es súper, pero súper retro si tiene un afiche colgado en la pared donde la modelo del año es Amparo Grisales o Shirley Gómez. Estúpido. De la cuarentena, las personas se mantienen en la casa y se dan cuenta que hay muchas cosas que tienen hace muchos años y que no usan, pero que siempre las tienen ahí, que son señales para que usted se dé cuenta que su casa es muy retro. Por ejemplo, un directorio telefónico. Las nuevas generaciones no tienen ni idea para qué servían ni cuál era la diferencia entre las páginas blancas, páginas amarillas y páginas verdes. ¿Ustedes se acuerdan para qué era? ¿Cuál era la diferencia? Para Páginas buscar blancas eran números de teléfonos, ¿no? Oiga la otra. Pero tenían unas diferencias. ¿Quién se gana la páginas manzana blancas. hoy? Unas eran para comercio. ¿Para comer? Las No, páginas Chirly, blancas no. eran los teléfonos de las personas, digamos, de los teléfonos privados, pues, de casas. Particulares, sí. Los amarillos eran los comerciales, efectivamente, y los verdes eran para pedir marihuana. Para ¿En armar el serio? barco Yo no con tengo ellos. ni idea, Piratica, para qué eran No. las verdes.
Bueno, las blancas eran, como dice Loquillo, efectivamente, sí señor, personas particulares, los números normales de las personas era el directorio como más gordo. Sí. Y luego venían unas páginas que eran las famosas páginas amarillas, que en las páginas amarillas pues había todo el comercio y las verdes eran para hoteles. Hoteles, vea, pues no tenía Sí. ni idea. Ni Entonces idea. ahí salía toda la hotelería. Ahora la gente busca pues por Hoteles y internet y plazas de todo, vicio. pero se usaba para eso. ¿Qué otra Entonces, cosa? Si usted tiene directorios de esos porque su casa es muy retro. Por ejemplo, si usted tiene un despertador de cuerda, es porque su casa es muy retro. De esos Las que nuevas tenían generaciones... palanquita que uno hacía ¿ustedes? enroscaba. Sí, de esos que tienen como un gallito. ¿Ustedes no tuvieron? Claro que... Usted, ese el gallito que hace y uno no podía dormir por escuchar ese gallito Es verdad. Comiendo maíz. Ese gallito hacía ruido y no dejaba dormir. Aunque las nuevas generaciones LGTBI pensarán que un despertador de cuerda es ese el que despierta a la que no es loca. Pero no. Lo que dice Boyacomán es muy cierto, Boyaquito. Ese gallo era Sí, más aburrido. esa Era el alarma, único- esa alarma despertaba a todo el barrio, todo el mundo. Ya tiene que levantarse, o José decía. No, y aparte de eso Boyaco, que es era ese ring, pero así poderoso que temblaba la mesa. Que temblaba la mesa. Y como generalmente las mesitas de noche de nuestros papás tenían un vidrio, eso temblaba al doble. Era como ring, y eso pegaba Boyaquito. durísimo. Pero es que ¿quién va a poder dormir con un gallito al lado, no? Dios Por mío. ejemplo. Ustedes duermen con él, Siga. pero no lo usan. Por ejemplo, Es verdad. otra cosa que le indica que su casa es muy retro es si usted tiene fruticas de imán en la nevera. Aunque con esta crisis, las únicas frutas que tienen en la nevera son esas que traen un imancito. Pero si usted tiene de esas pegadas en la nevera, fruticas todavía, su casa es muy retro. Por ejemplo, otra cosa que usted también puede tener y que eso demuestra que su casa es muy retro es un equipo de sonido con casetera. Sí. Muchos no tienen ni idea cómo se usaba el cassette ni lo que le tocaba a uno devolverlo con un lápiz o un esfero, ¿no? Pero y con el dedito, Sí, a mí y me que- tocaba con el dedito meñique devolverlo porque ni esfero ni lápiz con el dedito. No, a mí se me hace que todavía usa el dedito. Pero no para devolverlo, ¿saben? Sino para meterlo. Y finalmente, usted descubre que su casa sí es súper, pero súper retro si tiene un afiche colgado en la pared donde la modelo del año es Amparo Grisales o Shirley Gómez. Estúpido.